Mi marido me abandonó en el hospital por lisiada. Pero no sabía que acababa de ganar 17 millones de dólares en la lotería, y aquí empezó mi venganza. Me dejó tirada en una camilla, como si yo fuera basura, y todo porque ya no servía para caminar. A sus 35 años, Valentina Ramírez no imaginaba que la vida podía quebrarse en menos de lo que tarda una taza en caer al suelo. Llevaba 3 días sin dormir bien, cuidando a su hija, Luna, una niña de 9 años diagnosticada con autismo severo. Desde que el padre había empezado a trabajar fuera de casa, Valentina se ocupaba sola de las terapias, los medicamentos y las crisis inesperadas que surgían a mitad de la noche. Vivía en un departamento modesto en las afueras de la ciudad, en un 5º piso sin ascensor. Siempre estaba cansada. Siempre sonreía. Porque ser madre, para ella, era lo único que aún tenía sentido. Aquella mañana, después de bañar a Luna y dejarla con una vecina de confianza, intentó bajar una caja de la alacena. Solo necesitaba el arroz para preparar el almuerzo. Pero el pie resbaló. Su cuerpo cayó con fuerza sobre el piso, en un ángulo inhumano. El golpe no fue solo físico. Fue como si su mundo interior se hubiese partido también. Gritó, aunque nadie la escuchó. Y cuando logró alcanzar el teléfono, con la respiración entrecortada, supo que algo no estaba bien. No sentía las piernas. El hospital público donde la ingresaron estaba saturado. Las camillas alineadas en los pasillos eran una muestra cruel de lo que muchos llaman atención gratuita. Mientras una enfermera le tomaba los signos vitales sin mirarla a los ojos, Valentina sostenía el celular con manos temblorosas. Llamó a Julián. No contestó. Volvió a llamar. Nada. Mandó un mensaje: estoy en el hospital. Me caí. No siento las piernas. 2 horas más tarde, él llegó. Sin flores. Sin apuro. Con el ceño fruncido. ¿Qué hiciste ahora? Y dijo al entrar al cubículo. Valentina intentó sonreír. Me caí, estaba alcanzando algo de la cocina, no me pude mover. Me trajeron en ambulancia. Julián la miró como si hablara con una desconocida. Como si ya no la reconociera. Ella lo notó, pero no dijo nada. Pensó que estaba asustado, confundido. No se imaginaba que ese sería el principio de su salida emocional de la historia. Pasaron los días. El diagnóstico fue brutal. Una fractura en la columna había generado una lesión complicada. El médico, un hombre que hablaba con términos técnicos y sin filtro emocional, fue directo. Vamos a ser claros. La movilidad está comprometida. Haremos lo posible, pero debe prepararse para una recuperación muy lenta, y quizás, sin resultados. Lo importante ahora es la terapia. Lo emocional. Valentina se quedó en silencio. Julián ni siquiera preguntó qué tipo de terapia necesitaba. A partir de ese momento, él comenzó a cambiar. Ya no se quedaba a dormir en la silla del hospital. Decía que tenía trabajo. Que tenía cosas que hacer. Iba por las mañanas, respondía con monosílabos, revisaba el teléfono más que su rostro. El día 4, Luna fue a verla. La niña, sin comprender del todo la gravedad de lo que pasaba, le llevó un dibujo, su mamá parada, con una capa de heroína, abrazándola. Valentina lloró tanto esa tarde que necesitó sedantes. Julián, en cambio, miraba por la ventana. Parecía no soportar el ambiente. A la mañana siguiente, él no apareció. Ni a la tarde. Ni al otro día. No llamó. No contestaba. Ni siquiera respondía a los mensajes de texto. Valentina pensó lo peor, un accidente, una urgencia. Pero lo que ocurrió fue peor que cualquier accidente. El día 8, una enfermera le acercó el celular. Le llegó un mensaje: señora Valentina. ¿Quiere que se lo lea? Valentina asintió. No podía sostener el celular. Sus manos, adormecidas por la medicación, apenas respondían. La enfermera abrió el mensaje de voz. Es de Julián, dijo. Presionó play. La voz sonó clara. Fría. Sin pausas. Valen, no puedo con esto. Lo intenté. No estoy hecho para este tipo de vida. No puedo cuidar de alguien en estas condiciones. Lo siento, pero no puedo vivir así. Me voy. No hubo gritos.
Ni insultos. Ni explicaciones. Solo eso. Y el silencio sepulcral de la habitación. Valentina quedó paralizada, no solo de cuerpo, sino del alma. No lloró. No habló. Solo giró el rostro hacia la pared y cerró los ojos. No había consuelo posible. Había sido descartada como un mueble roto. Las enfermeras hablaron entre ellas. Algunas la criticaban por confiar tanto en un hombre como Julián. Otras la compadecían. Una dijo que lo había visto saliendo del hospital hace 2 días, de la mano con otra mujer. La verdad, no la merece, murmuró una de las más jóvenes, mientras le acomodaba la sábana. La noticia corrió entre el personal. No era la primera vez que veían una historia así. Y eso era lo peor. Que ya no era sorpresa. Pasaron 3 días más. Valentina no comía. No quería hablar con nadie. Luna no había vuelto a visitarla porque nadie la llevaba. La vecina le enviaba fotos para tranquilizarla. Pero todo era demasiado. Estaba completamente sola, en una cama fría, escuchando como en la habitación de al lado una mujer gritaba de dolor cada vez que le cambiaban las vendas. Esa noche, Valentina pensó en cosas oscuras. Miró por la ventana. No por querer saltar, sino por querer desaparecer. Porque la soledad duele más que cualquier diagnóstico. Fue entonces cuando una enfermera nueva, llamada Mireya, se sentó a su lado. ¿Puedo hacerle compañía un rato? Valentina no respondió. Mireya no se fue. Sé que todo esto parece una condena, pero créame, he visto personas que se levantan después de cosas peores. Usted no está rota. Solo necesita tiempo. Y fe. La miró a los ojos con una calidez desconocida. Como si pudiera ver más allá de las vendas, del cuerpo inmóvil, de la mujer abandonada. ¿Tiene algo valioso en su bolso? Preguntó suavemente. ¿Cómo? Cuando la trajeron, yo estaba en urgencias. Vi que tenía un papel doblado muy bien guardado. Como si fuera importante. Valentina pensó. No recordaba bien qué tenía allí. Mireya abrió con cuidado el bolso que estaba en la silla al costado de la cama. Buscó entre papeles arrugados, pañuelos, y un envoltorio de caramelos. Entonces, sacó un pequeño papel rectangular, doblado en 4. ¿Qué esto es suyo? Preguntó. Valentina lo miró y, de inmediato, lo reconoció. Y sí, es un boleto de lotería. Lo compré, por inercia. Hace semanas. ¿Puedo leer los números? Sí, claro. Mireya sacó su teléfono, abrió una página oficial, y comenzó a leer en voz baja. 7, 23, 41, 64, 30, 16. La enfermera se quedó en silencio. Valentina la miró con curiosidad. ¿Pasa algo? Mireya tardó unos segundos en responder. O tal vez, quiera que un abogado revise esto. Y que lo guarde bien. Este papel podría cambiar su vida, señora Ramírez. Valentina la observó sin entender del todo. El cerebro, nublado por días de dolor, apenas procesaba. ¿Cuánto? No puedo decirle eso aún. Pero lo que tiene en sus manos, no es poca cosa. Valentina apretó los ojos. En ese momento, no sabía si llorar, gritar o reír. La enfermera le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja. Hay cosas que no podemos cambiar, pero también hay milagros que llegan cuando más los necesitamos. Este podría ser uno. Y allí, mientras el monitor cardíaco marcaba sus latidos, mientras la lluvia golpeaba la ventana sucia del hospital, mientras los pasillos seguían llenos de gente olvidada por el sistema, el destino de Valentina empezó a girar sin que ella lo supiera. Porque algo estaba a punto de cambiar. Y no era solo el dinero. Era el poder de volver a levantarse, incluso sin poder caminar. Valentina abrió los ojos esa mañana con la garganta seca y un leve pitido en los oídos. El hospital tenía un olor constante a lejía mezclado con sudor antiguo, el tipo de olor que ya no se percibe después de unos días, pero que para los recién llegados era el primer golpe a la dignidad. La luz fluorescente encendida del pasillo se colaba por la puerta entreabierta, y el murmullo de una enfermera que discutía con alguien al otro lado del corredor llegaba como un eco distante. La ciudad seguía funcionando allá afuera, como si nada hubiese pasado.
como si el mundo no se hubiera quebrado en su columna y en su alma. La enfermera Mireya no estaba de turno. En su lugar, entró un hombre joven, de unos 30 años, con una carpeta en la mano y una mirada amable. Alto, delgado, con la piel clara y los ojos profundos. Llevaba una credencial colgada al cuello. Lucas Martínez, enfermero clínico. Al verla despierta, sonrió. Buenos días, señora Valentina. Soy parte del nuevo turno. Me asignaron a su caso. Valentina lo observó sin mucho entusiasmo. Había aprendido a no ilusionarse con sonrisas. Se las daban por protocolo, por cortesía, pero siempre terminaban olvidando su nombre antes de terminar el café. Lucas se acercó y le acomodó el respaldo de la cama sin pedir permiso, pero con manos suaves. No dijo nada más por un momento. Revisó la presión, los signos, el suero. Tomó nota en su hoja. Y solo después de unos minutos, volvió a hablar. ¿Cómo se siente hoy? Valentina lo miró, con voz rasposa y sin energía. Igual. Vacía. Lucas asintió con comprensión, como si esas palabras no le resultaran ajenas. Vacía no es lo mismo que derrotada. Hay personas que se sienten vacías aún caminando. Pero usted sigue aquí. Eso ya dice algo. Ella no respondió. No tenía fuerzas para debates existenciales. Pero el tono con el que él lo dijo quedó flotando en la habitación como una semilla. No parecía compasión barata. Parecía una verdad de alguien que había estado cerca del abismo. Horas después, mientras la mañana avanzaba y el hospital bullía con el ruido de pasos, voces y puertas golpeadas, entró Camila. Su amiga de infancia. La misma que la había acompañado durante la adolescencia, en las primeras rupturas, en los bailes escolares y en las fiestas donde juraron nunca separarse. Vestía una blusa de seda roja y unos jeans ajustados que resaltaban sus curvas. Llevaba el cabello recogido y una sonrisa que parecía demasiado grande para la situación. «Valen», exclamó, lanzándose a abrazarla con cuidado. Valentina esbozó una mueca de alegría, aunque sus ojos no brillaban como antes. Aún dolía recordar que Julián no había vuelto. Aún dolía saber que su amiga no estuvo durante los días más oscuros. «Pensé que no vendrías», susurró. «No digas eso. He estado ocupadísima, pero aquí estoy. Te traje jugo natural, de esos que te gustan». Camila dejó una botella en la mesa auxiliar y se sentó a los pies de la cama. Empezó a hablar de cosas sin importancia: el clima, el tráfico, una nueva pastelería cerca del barrio. Evitaba cuidadosamente mencionar a Julián, como si el nombre estuviera prohibido. Como si no existiera más. «Te ves mejor», dijo al rato. «Me alegra que estés en buenas manos». «¿Cómo se llama ese enfermero guapo que vi saliendo?» «Lucas», respondió Valentina. «Es, tranquilo. Al menos no me trata como si ya estuviera muerta». Camila soltó una risa forzada. Luego bajó la voz. «¿Y de Julián, has sabido algo?» La pregunta fue directa. Sincera en apariencia. Pero algo en el tono hizo que Valentina sintiera un escalofrío. No sabía si era intuición o paranoia, pero algo no encajaba. Decidió no mostrar emoción. «En nada. Supongo que ya tiene a alguien más». Camila se acomodó el cabello detrás de la oreja. «Los hombres a veces son cobardes, Valen. Se asustan cuando la vida se pone real. Pero tú eres fuerte». Valentina la observó en silencio. En otro tiempo, habría creído cada palabra. Ahora, solo sentía un nudo en el estómago. Al caer la tarde, Camila se despidió con un beso en la frente y una promesa de volver al día siguiente. Pero lo que Valentina no supo fue que, esa misma noche, cuando las luces del pasillo estaban apagadas y los pasos se reducían al mínimo, Camila regresó. Vestía ropa deportiva y llevaba una sudadera con capucha. Entró al cuarto en silencio, cerrando la puerta con extremo cuidado. Se acercó a la mesita, abrió el bolso de Valentina con manos ágiles y empezó a revisar. Buscaba algo. Encontró el boleto. Lo observó bajo la luz tenue del celular. Sacó fotos. Luego lo guardó todo exactamente como estaba y se marchó. En el pasillo, una enfermera la vio, pero no dijo nada. Pensó que era otra visitante nocturna. Valentina dormía profundamente,
ajena a lo que estaba ocurriendo. En su mente, la imagen de Luna era lo único que aún la sostenía. Al día siguiente, Lucas regresó. Traía una tabla de ejercicios pasivos. Hoy empezaremos algo nuevo, dijo con un tono motivador. ¿Ejercicios?, preguntó ella con incredulidad. Sí. Aunque no sientas tus piernas, los músculos deben mantenerse activos. La conexión puede mejorar. Y aunque no, te hará bien mentalmente. Valentina dudó. No sabía si valía la pena. Pero lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en semanas: convicción. Aceptó. Lucas comenzó con movimientos suaves. Le explicó cada paso. Le hablaba con respeto, como si su cuerpo no fuese una carga, sino una herramienta en reparación. ¿Siempre has trabajado en hospitales?, preguntó ella. Desde los 20. Empecé como camillero. Mi madre murió aquí, en este mismo hospital. Fue cuando decidí que quería ayudar. Aunque fuera con lo mínimo. Lo mínimo a veces lo es todo. Lucas sonrió. ¿Sabes? Dicen que las personas que sufren este tipo de eventos cambian. Se vuelven más sabias, más fuertes. O más solas, respondió Valentina. Eso también. Pero tú no estás sola. Aunque ahora no lo veas. Pasaron los días. Las terapias se convirtieron en rutina. Lucas se volvió una constante. Camila seguía visitando, pero su actitud parecía cada vez más extraña. Una vez, cuando Lucas entró con una carpeta, la vio deslizando algo dentro del bolso de Valentina. Fingió que acomodaba los pañuelos. Lucas no dijo nada, pero tomó nota mental. Valentina, por su parte, empezaba a sentir algo diferente. No era esperanza aún, pero sí una especie de despertar. Ya no lloraba cada noche. Comenzó a escribir en un cuaderno viejo que Mireia le había dejado. Escribía frases, recuerdos, planes vagos. No mencionaba el dinero. No lo compartía con nadie. Ese secreto era su única armadura. Una noche, mientras el hospital dormía, Valentina se quedó mirando el techo. Pensaba en todo lo que había vivido. En cómo el amor puede volverse una carga para quienes prometieron jamás soltar tu mano. En cómo la compasión puede ser fingida. Y en cómo, a veces, las personas más cercanas pueden esconder las peores intenciones. El rostro de Camila le vino a la mente. Y por primera vez, la duda sembró una sospecha real. ¿Por qué había tardado tanto en aparecer? ¿Por qué evitaba hablar de Julián? ¿Y por qué su bolso olía a un perfume que no era suyo? Al día siguiente, Lucas trajo una silla de ruedas más cómoda. Vamos a salir de este cuarto. El sol te hará bien. Valentina protestó al principio, pero aceptó. Pasearon por el jardín interno del hospital. Lucas empujaba la silla con cuidado. Pasaron junto a otras personas en recuperación, algunas sin brazos, otras con vendajes en todo el cuerpo. Nadie se quejaba. Todos seguían adelante. Lentamente. ¿Crees que alguna vez vuelva a sentir mis piernas?, preguntó ella. Lucas no respondió de inmediato. No lo sé. Pero no necesitas sentir tus piernas para volver a vivir. Hay cosas que no te quitaron. Y una de ellas es tu dignidad. Valentina se quedó callada. El sol le daba en el rostro. Sentía el calor en la piel, y por primera vez, el aire no olía a desinfectante. La semilla de la venganza silenciosa empezó a germinar ese día. No era una venganza de odio. Era una venganza por respeto a sí misma. Por todo lo que le quitaron. Por lo que la vida le debía. Y aunque no sabía exactamente cómo, lo tenía claro, no se quedaría mirando como el mundo seguía girando sin ella. No todavía. No así. El aire del hospital era denso esa mañana. Los pasillos olían a café rancio, medicamentos y cansancio. Valentina se había despertado más temprano que de costumbre. No porque no necesitara dormir, sino porque su cuerpo parecía saber que algo estaba a punto de cambiar. Había soñado con Luna. Su hija la llamaba desde un jardín. Corría entre flores, sin dificultad, riendo como no lo hacía desde hacía años. Pero al llegar a sus brazos, la niña se desvanecía. Como si fuera humo.
como si nunca hubiese estado ahí. Se quedó mirando el techo largo rato, sin decir nada. Solo pensaba. Cuando Lucas entró con su libreta y una sonrisa cálida, notó que algo era distinto. «Buenos días, Valen». «¿Mal sueño?». Valentina lo miró sin levantar la cabeza de la almohada. No fue solo un mal sueño, fue un recuerdo. Uno que nunca tuve. Mi hija corriendo. Lucas se sentó en la silla junto a la cama. ¿Sabes qué es lo curioso? A veces los sueños traen cosas que aún no hemos vivido, pero que están esperándonos. Ella sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría. No me gusta creer en falsas esperanzas. Lucas no insistió. Solo se levantó y comenzó a preparar los ejercicios pasivos de la mañana. Pero antes de tocarla, bajó la voz. ¿Te molesta si te pregunto algo personal? Valentina lo miró, desconfiada. Depende. Tu amiga. Camila, siempre fue así. La pregunta fue sencilla. Pero se sintió como una bofetada. Valentina se tensó. ¿A qué te refieres? Lucas dudó un segundo. Luego se acercó un poco más. La vi salir de tu cuarto. 2 veces. Cuando tú estabas dormida. ¿Qué hacía? No lo sé. Pero no parecía que estuviera acomodando tus cosas. La segunda vez, miraba tu bolso. Al verme, actuó como si nada. Me saludó, sonrió, y se fue. Valentina cerró los ojos. La sensación que había tenido días antes volvió con fuerza. Algo no estaba bien. Algo que no quería enfrentar, pero que no podía seguir ignorando. No digas nada a nadie, susurró. Déjame a mí. Lucas asintió sin hacer más preguntas. Esa noche, Valentina no durmió. Pensaba en Camila. Recordaba su risa, su complicidad en la adolescencia. Recordaba cuando compartieron secretos sobre sus primeros amores. Cuando se prometieron ser inseparables. Pero también recordó las miradas esquivas, las visitas calculadas, los silencios. A la mañana siguiente, Camila llegó con una bolsa de ropa. Traía una blusa nueva, perfume, maquillaje. Lo colocó todo sobre la mesa con un entusiasmo forzado. Pensé que quería sentirte mejor. A veces verse bien ayuda. ¿Te animas a ponerte un poco de rubor? Valentina fingió una sonrisa. Y gracias. ¡Qué detalle! Camila se sentó como siempre. Habló de cosas triviales. Como si no hubiera una tormenta acumulándose en el aire. En un momento, sacó el celular y comenzó a tomarle fotos. «¿Qué es para mostrarle a Luna que estás mejor?», dijo rápidamente. Valentina no lo permitió. «No tomes fotos sin avisarme». Y tranquila, fue sin mala intención. Lucas pasó por la puerta en ese momento. Saludó con una mirada, pero siguió de largo. Camila lo miró con frialdad. «¿Es enfermero tuyo, no crees que se toma demasiadas confianzas? Hace su trabajo. Nada más. Y cuidado, Valen. No todos son lo que parecen». Valentina la miró directo a los ojos. «Eso ya lo aprendí». En otro rincón de la ciudad, Julián caminaba con las manos en los bolsillos y la barba desarreglada. Había perdido su empleo. Llevaba semanas viviendo en un pequeño departamento alquilado a nombre de otra persona. No quería que nadie supiera dónde estaba. Mucho menos Valentina. Vivía con Camila. Ella iba y venía. A veces desaparecía por horas. Le decía que tenía reuniones, que aún estaba resolviendo temas del negocio familiar. Pero Julián comenzaba a sospechar. Porque en las noches, cuando ella dormía, el celular vibraba sin parar. Mensajes con nombres que él no conocía. Palabras cifradas. Fotos. La tensión entre ellos iba en aumento. Pero Julián no decía nada. Temía quedarse solo. Temía que Camila también lo abandonara, como había hecho él con Valentina. Días más tarde, en el hospital, Lucas regresó con una caja. «Esto llegó para ti». Lo trajo una señora mayor, no dejó nombre. Valentina abrió la caja con cuidado. Dentro había una carta, escrita con tinta azul. Era de Mireya, la enfermera que la ayudó al principio. Había sido trasladada a otro centro.
En la carta le dejaba un contacto. Un abogado. De confianza. Que no hacía preguntas. Que sabía manejar asuntos discretos. El momento había llegado. Esa misma semana, Valentina pidió a Lucas que le ayudara a hacer una videollamada. Quiero hablar con alguien, en privado. ¿Puedes ayudarme? Lucas asintió. Conectó el móvil al wifi del hospital y cerró la puerta. Durante casi una hora, Valentina habló con el abogado. Le explicó lo que necesitaba. Él no hizo muchas preguntas. Solo pidió una foto del boleto, su firma y unos documentos que ella ya tenía listos. En cuanto se valide la información, dijo el abogado, haré el cobro por ti. Nadie sabrá nada. Tú decides cuándo y cómo usarlo. Cuando colgó, Valentina se sintió distinta. No era la alegría del dinero. Era la certeza de que ya no estaba atrapada. Que tenía en sus manos algo que nadie podía arrebatarle. Esa misma noche, en el departamento que compartían Camila y Julián, ocurrió lo inesperado. ¿Qué es esto?, preguntó Julián, sosteniendo el celular de Camila. Ella se lo intentó quitar, pero ya era tarde. Él había visto las fotos. Del hospital. De Valentina. Del boleto. Estás espiándola, dijo con la voz tensa. ¿Por qué? Camila lo miró sin pestañear. Porque es una idiota. No merecía ganar ese dinero. Ni siquiera se dio cuenta de lo que tenía. ¿Qué piensas hacer? Lo que ella no puede. Usarlo. Gastarlo. Vivir. Julián tragó saliva. Algo se rompía dentro de él. ¿Por eso te acercaste a mí? ¿De verdad crees que te elegí por amor? Las palabras quedaron flotando en la habitación como un veneno. Julián no dijo nada más. Tomó su chaqueta y salió. No sabía a dónde ir. Solo sabía que estaba en un lugar al que no pertenecía. Valentina, mientras tanto, comenzó a organizar sus pensamientos. Sabía que debía moverse con cautela. Que no podía confiar ni en los más cercanos. Ni siquiera en los que fingían querer ayudar. Una mañana, pidió un cuaderno nuevo. Empezó a escribir. Hacía listas. Personas en las que confiaba. Personas en las que ya no. Planes. Ideas. Posibles salidas. Lucas notó el cambio. Un brillo nuevo en sus ojos. «Estás tramando algo», dijo mientras le ayudaba a estirarse. «Estoy sobreviviendo». «¿Puedo ayudarte?» Valentina lo miró. «No aún. Pero te lo agradeceré toda la vida». Lucas no insistió. Solo sonrió. Esa tarde, mientras recogía su mochila, una carpeta cayó al suelo. Valentina la vio desde la cama. Una foto se deslizó por el piso. «¿Puedo verla?» Lucas dudó. Luego se agachó, tomó la foto y se la mostró. Era una imagen antigua. Una mujer con 2 niños. Uno de ellos era claramente Lucas. El otro, tenía la misma nariz que Valentina. ¿Quién es? Mi madre. Y mi hermanastro, creo. Nunca lo conocí bien. Mi padre lo dejó con otra familia. Nunca supe más de él. He estado buscándolo. Valentina sintió un vacío extraño en el pecho. No dijo nada. Pero esa cara no le era ajena. Lucas guardó la foto y salió sin más comentarios. Esa noche, Camila volvió al hospital. Llegó con dulces, con una sonrisa. Valentina ya no le devolvió el gesto. La dejó hablar. De temas banales. Como siempre. Pero ahora, cada palabra que salía de su boca era una nota en la partitura de una mentira cuidadosamente construida. Camila se acercó, tocó su mano. ¿Sabes qué pensé? Cuando salgas de aquí podrías quedarte conmigo. Sería lindo volver a vivir juntas. Valentina la miró largo rato. Sonrió con calma. Tal vez. Pero antes tengo cosas que resolver. Camila fingió sorpresa. ¿Qué cosas? Cuentas pendientes. Personas que creen que no puedo verlos. Camila apartó la mano. Se levantó. Te ves cansada. Deberías descansar.
Valentina cerró los ojos, pero su voz fue clara. Lo haré. Cuando todo esté en su sitio. Y cuando Camila salió del cuarto, por primera vez, supo que la máscara se había roto. Valentina no sabía aún cómo iba a desenmascararlos. Pero ya no era la mujer rota de antes. Ahora tenía motivos. Y tenía el poder. El traslado fue tan silencioso como calculado. Valentina dejó el hospital público sin avisar a nadie, excepto al abogado que gestionó su nueva identidad médica y la reserva en el centro de rehabilitación privado. Lucas fue el único que la despidió. Él tampoco sabía dónde iba, solo que era por su bien. Cuídate, le dijo al abrazarla antes de que la ambulancia discreta la llevara lejos. Y no te olvides de quién eres. Valentina lo miró con los ojos firmes, aunque por dentro temblaba. No me olvidaré. Justamente por eso me voy. El nuevo lugar no tenía nada que ver con el hospital de pasillos agrietados y luces parpadeantes. Aquí, el aire olía a eucalipto y el silencio no era tenso, sino sanador. Cada rincón del complejo estaba diseñado para el cuerpo y la mente. Jardines con fuentes, habitaciones individuales con vista a un lago artificial, médicos que te llamaban por tu nombre sin mirar primero una pulsera de plástico. Allí, Valentina empezó su siguiente fase, reconstruirse. Durante las primeras semanas, apenas salía de su cuarto. Las terapias eran duras, pero ahora tenía algo que no había tenido en meses: privacidad. Nadie sabía quién era realmente. El personal solo conocía a una mujer con un expediente nuevo, bajo un nombre nuevo. Una mujer reservada que no hablaba de su pasado y que recibía transferencias bancarias desde una cuenta blindada. Su abogado se encargaba de todo. Incluso contrató a una consultora para diseñar una identidad empresarial falsa. Pronto, Valentina Ramírez dejó de existir en el papel. Ahora se hacía llamar Estela Garay, dueña de una firma de inversiones privadas. Y era hora de dar el siguiente paso. Mientras tanto, en una oficina mal iluminada del centro de la ciudad, Julián observaba los números en la pantalla con desesperación. Todo iba mal. Las inversiones que había hecho con los pocos ahorros que quedaban no daban resultado. El contrato que esperaba firmar fue cancelado sin explicación. Los acreedores lo llamaban día y noche. Uno de ellos le había dejado un mensaje inquietante en la puerta, una nota que decía: no se juega con nuestro tiempo, y una bala sobre el felpudo. Se sentía acorralado. Camila ya no era un apoyo. Desde que discutieron por las fotos de Valentina, la relación se volvió inestable. Dormían en cuartos separados y apenas cruzaban palabras. Cada uno seguía su plan, su propia agenda oculta. Fue entonces cuando Julián recibió el mensaje. Un correo electrónico con asunto: oportunidad de inversión inmediata. El remitente era una empresa llamada Garay Capital Group. Dentro, una presentación limpia, profesional, ofrecía un salvavidas. Una inyección de capital para emprendedores en situación de riesgo. Sin necesidad de explicar fracasos pasados. Prometían confidencialidad absoluta. El corazón de Julián palpitó con fuerza. Era exactamente lo que necesitaba. La solución perfecta. Oh, eso pensó. Aceptó la cita sin pensarlo. Al llegar al edificio de oficinas, fue recibido por una mujer joven con uniforme sobrio. ¿Señor Julián Morales? Pase, la señora Garay lo espera. Entró en una sala decorada con cuadros modernos. Una mesa de vidrio, cortinas blancas, silencio absoluto. La mujer que lo esperaba detrás del escritorio vestía un traje claro, con el cabello recogido y unas gafas oscuras. Su voz era suave, pausada. Gracias por venir, señor Morales. He revisado su expediente. Sé que ha pasado por dificultades. Pero creo en las segundas oportunidades. Julián no la reconoció. La voz le resultaba familiar, pero no podía asociarla. El cambio físico de Valentina era impactante. La pérdida de peso, el tono más firme, los gestos controlados. Además, llevaba lentes oscuros y una prótesis ortopédica que ocultaba la rigidez de sus movimientos. Cada gesto estaba pensado. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, dijo él, nervioso. Perfecto. Eso es lo que buscamos en nuestros socios. Personas dispuestas a reconstruirse, desde la verdad. Juliana sentía, sin saber que la trampa ya estaba cerrándose. Firmaron un acuerdo de colaboración.
Ella no reveló sus intenciones. Solo quería tenerlo cerca. Ver hasta dónde era capaz de hundirse por dinero. Y de paso, recoger pruebas. En el centro de rehabilitación, las sesiones se intensificaban. Valentina ya lograba estar de pie durante minutos, sostenida por barras. Sus músculos respondían. Su mente también. Pero lo que más crecía dentro de ella era el silencio de la determinación. Sabía que Camila no se quedaría quieta. Y no tardó en confirmarlo. Lucas volvió a aparecer en su vida. Esta vez, buscándola. Me costó encontrarte, le dijo mientras se sentaban en un café cercano al centro. Pero necesitaba hablar contigo. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Lucas sacó una carpeta. Dentro, fotos, documentos, informes. Seguí investigando. Porque había cosas que no me cuadraban. Lo que te voy a contar no es fácil de oír. Ella respiró hondo. Dímelo. Tu accidente no fue un accidente. El mundo se detuvo durante segundos. Valentina no parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Vi las cámaras del edificio. Las de seguridad. No muestran la caída completa, pero sí una sombra, un forcejeo. No estaba sola. Y ese día, Camila estaba contigo. Luego borró los registros del portero automático. No era la primera vez que entraba sin avisar. Y no fue la última. Valentina apretó los puños. ¿Lo sabías todo este tiempo? Que lo sospechaba. Pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Lucas deslizó un pendrive sobre la mesa. Y hay más. Descubrí algo en una base de datos médica. Camila figura como gestora de un programa de distribución farmacéutica. Pero hay reportes cruzados. Medicamentos asignados a tu hija, sin que tú los hayas autorizado. Medicamentos que luego eran reportados como utilizados, pero que jamás llegaron a tus manos. Valentina se quedó en silencio. Cada palabra era un disparo más a lo que alguna vez creyó ser su vida. ¿Y Julián? Él estaba al tanto. No sé cuánto sabía, pero hay transferencias desde cuentas a nombre de Camila a una tarjeta adicional. A su nombre. Valentina sintió el vértigo. Pero no dejó que la ira la tomara por completo. Y gracias, Lucas. Esto cambia todo. ¿Qué vas a hacer? Terminar lo que empecé. Pero a mi manera. Lucas se fue sin hacer más preguntas. Sabía que ella ya no era la misma mujer a la que cuidó en una habitación de hospital. Ahora era alguien más fuerte. Más decidida. Y peligrosa, si la traicionaban otra vez. En las semanas siguientes, Valentina ejecutó su plan. Desde su identidad falsa, comenzó a desmantelar las conexiones financieras de Camila. Denuncias anónimas, auditorías forzadas, cancelaciones de contratos. Todo desde la sombra. A Julián le hizo creer que debía viajar para formalizar el contrato con un inversor europeo. Le dio una tarjeta corporativa para cubrir sus gastos, pero cada movimiento era monitoreado. Cada gasto era una prueba. Y mientras eso ocurría, grabó un mensaje para Luna. Uno que no enviaría aún. Pero que algún día su hija escucharía. Y mi amor, mamá no te dejó. Mamá luchó en silencio para que el mundo fuera un lugar un poco menos cruel. Y aunque no estuve contigo físicamente, cada paso que di fue por ti. En el departamento de Camila, las cosas se salían de control. Las cuentas no cerraban. Sus proveedores cortaban relaciones. Los socios se desentendían. Y una carta llegó por correo. Sin remitente. Solo una frase. Te estoy mirando. Camila no dormía. Julián, nervioso, empezaba a cuestionarla. ¿Qué está pasando? Dijiste que tenías todo bajo control. O lo tenía. Hasta que tú empezaste a moverte por tu cuenta. ¿Y si ella está viva? ¿Y si sabe todo? Camila lo miró con furia. No está viva. Y si lo está, no tiene cómo hacer nada. Estaba en una silla de ruedas, rota. Julián no respondió. Porque en el fondo, tenía una duda. Una sospecha que le crecía como un gusano. En el centro de rehabilitación, Valentina recibió el alta parcial.
Ya podía caminar con bastón durante tramos cortos. El doctor le entregó su reporte con una sonrisa discreta. Tienes algo que muy pocos tienen. Una razón. Valentina asintió. Tomó sus documentos y caminó, sin mirar atrás. Ya no era Valentina Ramírez. Ahora era Estela Garay. Y tenía asuntos que resolver. Pendientes que no pensaban quedar sin respuesta. Porque ella no se había caído. La habían empujado. Y ahora, iba a devolver cada golpe. Con precisión. Con elegancia. Y con justicia. Las ruedas del auto negro se detuvieron frente a un edificio que Valentina conocía muy bien. Aquella fachada gastada por el tiempo, con la pintura pelándose y las ventanas rotas en la parte alta, era el mismo hospital público donde todo comenzó. No lo había pisado desde su salida silenciosa meses atrás. Lo que una vez fue su cárcel ahora era el escenario de su investigación. La mujer que bajó del auto no era la misma que ingresó en una ambulancia rota, envuelta en desesperación. Esta vez lo hizo por voluntad propia, con pasos firmes, bastón en mano y la cabeza erguida. Estela Garay, la empresaria millonaria, estaba lista para descubrir la verdad que le habían escondido durante años. Y para exponerla. Entró al hospital como una visitante más, con gafas oscuras y una carpeta en la mano. Llevaba una cámara oculta entre los botones de su blusa y un micrófono en el bolso. Su plan era claro, ir directamente al archivo clínico, solicitar los documentos médicos de su hija Luna, y empezar desde ahí. La recepcionista la miró sin mucho interés. ¿A quién viene a visitar? A nadie. Estoy aquí por asuntos legales. Mi hija fue paciente aquí durante años. Necesito su expediente completo. La mujer resopló. ¿Tiene orden judicial? No la necesito. Soy su madre. Y por ley, tengo derecho a esa información. Mostró un documento con un sello falso y una firma verificada. La recepcionista dudó, pero al final cedió. 10 minutos después, Valentina sostenía una carpeta gruesa con todos los reportes, recetas, análisis y observaciones clínicas de Luna desde los 3 años hasta los 8. Lo que encontró dentro hizo que su estómago se revolviera. 12 medicamentos psiquiátricos distintos. Dosis elevadas. Nombres comerciales costosos. Marcas que ni siquiera conocía. Algunos tratamientos jamás fueron autorizados por ella. Otros tenían firmas falsificadas. Un informe, en particular, destacaba. Lo había firmado un tal doctor Noriega, indicando que Luna era incapaz de convivir en sociedad sin medicación diaria y recomendando sedación en episodios de agitación. Valentina sabía que Luna no era una niña con una condición grave. Lo había sospechado siempre. Su hija no mostraba comportamientos extremos, solo era sensible al ruido, un poco aislada, pero completamente consciente. Jamás creyó que necesitara tantos medicamentos. Pero no tenía a quien acudir. Los médicos se lo presentaban como necesario, y ella confiaba. Hasta hoy. En la última página del expediente encontró algo aún más inquietante. Una hoja de control con códigos. Fechas. Cantidades. Y una columna donde debía firmarse la entrega de medicamentos. Una columna con la misma firma una y otra vez. No era suya. Era de Camila. Ese descubrimiento la dejó paralizada. Camila había sido registrada como tutora médica en múltiples ocasiones. Ella, la amiga. La mujer que aseguraba haber estado para ayudarla. Era quien había autorizado los medicamentos, firmado las órdenes, y supervisado los tratamientos. Todo sin su conocimiento. Valentina tomó fotos de cada hoja, una por una, en silencio. Salió del hospital sin mirar atrás. El sol golpeaba la acera caliente cuando volvió a subir al auto. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos le dolían. Marcó el número de Lucas. Y necesito que nos veamos. Ahora. Se encontraron en un pequeño parque cercano, bajo la sombra de un árbol frondoso. Lucas lo observó mientras ella descargaba la verdad en palabras. La historia era tan cruda que por momentos parecía increíble. Pero las pruebas estaban ahí. En su celular. En los papeles que ahora temblaban entre sus dedos. Han usado a Luna como un número en una red de tráfico de medicamentos. Vendían tratamientos que nunca se aplicaban.
firmaban por mí. Todo estaba orquestado. Y Camila, ella fue el centro de todo. Lucas no dijo nada durante varios segundos. Solo miraba el pasto como si intentara entender cómo algo así podía pasar frente a todos sin que nadie lo viera. ¿Qué vas a hacer? Valentina no dudó. Exponerlos. Tengo los documentos. Ahora necesito las grabaciones. Quiero entrar otra vez como paciente. Fingir que quiero retomar la atención de Luna. Que quiero reintegrarme al sistema. Quiero grabarlos. Quiero oírlos justificar lo injustificable. Eso es peligroso. Esto ya no se trata solo de mí. Lucas la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Hay algo más que necesito decirte. Sacó de su mochila una carpeta del registro civil. Dentro, una partida de nacimiento y una copia de un certificado antiguo. Cuando te fuiste del hospital, seguí investigando a ese hombre que aparecía en la foto que te mostré, el que estaba conmigo cuando era niño. Y encontré esto. Valentina leyó el nombre. Era el mismo que el de su padre biológico. Un nombre que no oía desde la adolescencia. Somos hermanos, dijo Lucas. Tú y yo. El mundo volvió a detenerse por un segundo. Ella lo miró. No lloró. No gritó. Solo lo abrazó con fuerza. Y eso lo cambia todo, y a la vez, no cambia nada. Te juro que no lo supe hasta hace poco. Me alejé de él hace años. Mi madre me contó todo antes de morir. Yo no sabía que tú eras parte de esa historia también. Y quizás por eso siempre sentí que podía confiar en ti. Y siempre podrás. Ese nuevo lazo no era una casualidad. Era un salvavidas emocional. Una raíz en medio del colapso. Valentina no perdió el tiempo. Al día siguiente, pidió una cita con el mismo doctor que había firmado los informes más delicados de Luna. Fingió ser otra vez la madre desesperada, con rostro cansado y una historia elaborada. Quiero que mi hija vuelva al programa. Necesita ayuda. No he podido darle estabilidad. Creo que la medicación la controlaba mejor. El doctor sonrió. Le pareció conocido su rostro, pero no dijo nada. Claro, señora. Podemos reintegrarla. Tendremos que renovar el informe médico, pero es un proceso sencillo. ¿Qué edad tiene ahora? 10 años. Perfecto. Hay nuevas fórmulas. Más eficaces. Más modernas. Valentina fingió asentir. El doctor abrió un formulario y empezó a escribir. Le mostró una lista de medicamentos nuevos. Que estos tienen mejor absorción neurológica. Le ayudarán con los episodios de aislamiento. Son costosos, pero tenemos acceso directo. Podemos gestionar la entrega a través del programa estatal. Solo necesitamos que firme aquí. Valentina deslizó la pluma, pero no firmó. ¿Y todo esto lo puedo recibir sin pagar nada? Sí. Gracias al sistema de salud. Solo necesita que alguien autorizado se haga cargo de la entrega. Podemos inscribir a un familiar, si desea. ¿Camila Ramírez sigue en el programa? El doctor levantó la mirada por primera vez. ¿La conoce? Fue mi tutora legal durante un tiempo. Y sí, aún colabora. Es parte del comité de entrega en algunos casos. Muy comprometida. Siempre dispuesta. Valentina no respondió. Solo grababa. Cada palabra, cada frase, quedaba almacenada. Al salir del hospital, con la cita programada para la siguiente semana, se sintió asqueada. La corrupción no era solo institucional. Era personal. Aquellos médicos no solo vendían medicamentos. Vendían diagnósticos. Convertían niños normales en clientes de por vida. A cambio de dinero, de favores, de silencio. Esa noche, mientras editaba los audios con ayuda de Lucas, recibió una llamada inesperada. Una voz masculina, alterada. Estela, necesito hablar contigo. Era Julián. No sabía que ella era Valentina. Creía estar hablando con su socia de negocios. Una mujer que podía salvarlo de sus problemas. La desesperación en su voz era evidente. ¿Qué pasa? Mi hija. Mi hija está desaparecida.
Valentina sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo? Camila dijo que tenía un plan. Algo para conseguir dinero. Pero no pensé que lo haría en serio. Se la llevó. No sé dónde están. Estoy perdiendo la cabeza. Valentina se quedó helada. La respiración se le cortó. El miedo que había contenido durante meses regresó con toda su fuerza. Dime exactamente lo que sabes. Camila dijo que tú eras rica. Que si usábamos a la niña, tú pagarías. Que no sabías quién era. Solo creí que era una idea. Pero ahora no me contesta. Me dijo que tú lo entenderías. Que aceptarías negociar. El corazón de Valentina latía con fuerza. ¿Dónde fue la última vez que la viste? En el departamento. Hace 2 horas. Dijo que iría a buscar a Luna. Que necesitábamos hacer el movimiento final. Valentina colgó sin responder. El mundo giraba demasiado rápido. Pero no iba a caer. Marcó a Lucas. Camila tiene a Luna. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. Era cuestión de tiempo. ¿Dónde están? No lo sé, pero la voy a encontrar. Porque ahora, no era solo justicia. Era supervivencia. Y una madre no se detiene cuando su hija está en peligro. Aunque tenga que mover cielo y tierra. Aunque tenga que revelar todo. Aunque tenga que quemarlo todo. Ahora, la batalla era personal. Y la verdad estaba a punto de explotar. La noche caía sobre la ciudad como una manta espesa. La brisa era tibia, pero en el interior de Valentina, todo era hielo y fuego. Luna estaba en manos de una mujer sin escrúpulos. No quedaba tiempo para más dudas ni estrategias a medias. Camila se había quitado la máscara. Y Julián había cruzado la última línea. Valentina estaba sentada en el asiento trasero del vehículo que Lucas conducía. No llevaba escoltas. No necesitaba. Había aprendido a moverse como una sombra. En su bolso, guardaba un micrófono, un celular con geolocalizador y una carpeta con las pruebas reunidas durante meses, grabaciones, documentos, fotografías, firmas falsificadas, entregas de medicamentos desviados, diagnósticos falsos. Todo. ¿Te estás segura de que quieres hacer esto tú sola? Preguntó Lucas, con la voz tensa. Sí, respondió ella sin dudar. Tiene que verme. Tiene que saber a quién trató de enterrar. El lugar elegido para el intercambio fue una casa abandonada en la periferia, un terreno amplio rodeado de maleza, techos rotos y ventanas tapiadas. Julián pensaba que estaba en control. Creía que su socia rica, la mujer elegante que lo había rescatado de la quiebra, vendría a negociar por la niña. Nunca imaginó quién llegaría realmente. La camioneta se detuvo frente al portón oxidado. Valentina bajó. Usaba la silla de ruedas solo como herramienta. No era necesaria ya para desplazarse del todo, pero le servía. Era parte de su mensaje. Quería que la vieran así, tal como la abandonaron. Julián apareció desde la penumbra. Llevaba gorra, sudadera y una expresión de ansiedad. Luna, a unos metros detrás de él, estaba sentada en una silla de jardín, con los ojos vendados y las manos atadas. Camila no estaba. ¿Viniste sola?, preguntó él, avanzando. Valentina no respondió. Siguió avanzando hasta quedar a escasos metros. ¿Trajiste el dinero?, insistió él, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando Valentina habló. No traje dinero. Traje algo más valioso. La verdad. Julián frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Ella se quitó las gafas. Luego habló con una calma que desgarraba. Mírame bien, Julián. Él dio un paso atrás. Su rostro se transformó. El impacto fue inmediato. Reconoció esa voz. Reconoció esos ojos. No, no puede ser. Valentina levantó el mentón. Sí. Soy yo. La mujer que dejaste en una cama de hospital. La que abandonaste con una niña enferma. La que pensaste que jamás volverías a ver de pie. Julián retrocedió torpemente. Se le cayó el teléfono. Intentó hablar, pero solo salió un susurro.
Yo no sabía, me dijeron que estabas muerta, inservible, inútil. Camila, ella me dijo. Camila, tu amante, mi mejor amiga. ¿Cuánto te pagaron para desaparecer? No fue así, yo no quería esto. Fue ella quien tuvo la idea. Yo solo. ¿Solo la seguiste? ¿Solo secuestraste a tu hija creyendo que podrías chantajearme? Luna empezó a moverse, incómoda. Valentina hizo una seña. En segundos, 2 hombres vestidos de civil salieron de entre los árboles. Eran agentes encubiertos. Lucas los había contactado horas antes. Había pruebas suficientes para intervenir. Estás rodeado, Julián. Hay cámaras. Hay micrófonos. Cada palabra que has dicho ha sido grabada. Él cayó de rodillas. Se cubrió la cara con las manos. Perdón, te lo suplico, no sabía qué hacer, estoy desesperado. Valentina se acercó, ahora sin la silla. Caminó. Cada paso fue una declaración. Estaba erguida. Firme. Imparable. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Pero hoy, yo elijo no abandonarte. Te dejo con tu miseria. Con tus decisiones. Con tus ruinas. Julián rompió en llanto. Gritaba palabras sin sentido mientras los agentes lo esposaban. Luna fue liberada por Lucas, que se acercó con delicadeza. Le quitó la venda. La niña miró a su madre y corrió a abrazarla. Valentina la recibió con los brazos abiertos, temblando por dentro, fuerte por fuera. Mamá, sabía que vendrías. Siempre vengo por ti, mi amor. Siempre. Mientras la policía se llevaba a Julián, Lucas se acercó a Valentina. Camila ya fue localizada. Está en un hotel en el centro. Intentaba huir esta noche. ¿Ya dieron aviso? Ya van por ella. Horas después, en una sala de interrogatorio, Camila gritaba a los oficiales que todo era un error, que ella solo quería ayudar a su amiga. Que era víctima de una trampa. Que Valentina estaba manipulando todo. Pero no podía borrar los registros, ni las firmas, ni las cuentas bancarias. Había dejado huellas por todas partes. Y la ley ya no estaba ciega. En la prensa, los titulares hablaban de una red de corrupción en el sistema médico. Se mencionaban hospitales públicos, desvío de recursos, diagnósticos alterados. No se revelaron los nombres de los pacientes, por seguridad, pero la historia de una madre que luchó en silencio comenzaba a circular entre murmullos. Algunos ya hablaban de ella como una heroína anónima. Valentina no buscaba fama. Solo justicia. Luna fue admitida en una clínica especializada para evaluar su verdadera condición. Tras semanas de observación y estudios reales, los resultados confirmaron lo que ella siempre sospechó: Luna no tenía autismo. Su comportamiento había sido afectado por años de medicación innecesaria. El primer día sin medicamentos, la niña durmió 12 horas seguidas. El segundo día, pidió dibujar. El tercero, rió. Valentina la observaba en silencio, desde la ventana del centro. ¿Sabes qué me dijo hoy? Comentó Lucas, que quiere ser doctora. Para curar gente como tú. Valentina sonrió por primera vez en semanas. Entonces tendré que vivir muchos años para verla lograrlo. Lucas la miró. Y vivirás. Lo sé. Porque tienes más fuerza que cualquiera que haya conocido. Ella lo abrazó, por primera vez sin miedo. Y gracias por no soltarme. Y gracias por enseñarme a luchar. En la televisión, las noticias continuaban. Camila fue imputada por asociación ilícita, fraude contra el sistema de salud, falsificación de documentos y abuso de confianza. Julián, por intento de secuestro agravado y complicidad en la red. Valentina no asistió a los juicios. No quería verlos otra vez. No necesitaba. Ya no. Su lucha no era con ellos. Era con el sistema. Con la indiferencia. Con el abandono. Fundó una organización sin fines de lucro para madres que vivieron lo que ella vivió. La llamó Proyecto Luna. Cada historia que llegaba era distinta, pero tenía un mismo fondo: mujeres solas, madres invisibles, hijos que sufrían porque a alguien le convenía que siguieran enfermos.
Valentina comenzó a dar charlas, a escribir, a viajar. Pero siempre regresaba a casa. A la verdadera. A la que construyó con su hija. Con su hermano. Con la verdad. Y aunque el pasado seguía doliendo, ya no la detenía. Porque comprendió que la verdadera venganza no era destruir a quienes te dañaron. Era demostrarles que no lo lograron. Y ese era su mayor triunfo. Valentina caminaba lentamente por el sendero del jardín, bajo un cielo azul que no prometía nada pero tampoco amenazaba. El bastón marcaba un ritmo firme, decidido. A su lado, Luna jugaba con una pelota de tela mientras Lucas leía un libro en una banca cercana. Parecían una familia común, aunque la historia detrás de ellos estaba hecha de heridas, traiciones, injusticias y una verdad recuperada a fuego lento. Habían pasado 8 meses desde el juicio. 8 meses desde que Valentina decidió no presentarse a la audiencia final. No lo necesitaba. No necesitaba sentarse frente a una sala llena de desconocidos para escuchar un veredicto que no cambiaría nada en su interior. El castigo que recibieron Julián y Camila era justo, pero su justicia había comenzado antes, cuando decidió no caer. Desde ese instante, lo importante fue lo que haría con su nueva vida. La fundación tomó forma en un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad. Una casa antigua renovada, con salas para terapia psicológica, espacios para talleres de oficios y un área de juegos para los hijos de las mujeres que acudían a buscar ayuda. La nombró Proyecto Luna, no solo por su hija, sino porque entendió que muchas mujeres vivían en la oscuridad, esperando una pequeña luz para poder volver a brillar. Y ella había aprendido a ser esa luz. Cada semana recibía cartas, correos y visitas de madres que habían sido abandonadas por razones que la sociedad no quería mirar. Mujeres que despertaban de cirugías con la cama vacía. Mujeres a quienes les dijeron que ya no valían, que estaban rotas, que nadie las iba a querer si no podían caminar, si no podían trabajar, si no podían cumplir con lo que otros esperaban. Mujeres como ella. Solo que ahora, ya no estaban solas. Una de esas mujeres, Mónica, le contó que su esposo la dejó tras una operación por cáncer. Se llevó al hijo mayor y cortó toda comunicación. Ella quedó con una prótesis, sin trabajo, y con miedo a mirarse al espejo. Valentina la miró a los ojos durante minutos, sin decir nada. Luego, la tomó de la mano y le mostró su cicatriz. ¿Ves esto? No es una marca de debilidad. Es una medalla. Sobreviviste. Lo que viene ahora es tuyo. Mónica lloró, como tantas otras lo habían hecho en ese lugar. Porque por primera vez, sentía que alguien la entendía sin juzgarla. Lucas se convirtió en una figura clave dentro del equipo. Coordinaba la parte médica de la fundación, organizaba brigadas de salud en barrios pobres y reclutaba doctores con ética. No todos aceptaban. Muchos de los que antes se enriquecían con el dolor de otros empezaron a sentir el peso de los ojos que ahora los vigilaban. Proyecto Luna tenía aliados en muchos lugares. Personas que entendían que el dolor no se debía explotar, sino sanar. Luna iba a la escuela. No como una niña marcada por el pasado, sino como una niña que aprendía a vivir con libertad. Sus medicamentos fueron retirados por completo. Había días difíciles, pero su sonrisa volvía con más frecuencia. La terapia la ayudaba a entender lo vivido, y su madre le contaba la historia como si fuera un cuento de hadas oscuro, del cual ambas habían escapado juntas. «Mamá», le preguntó una noche mientras leía un libro antes de dormir, ¿tú también tuviste miedo? Valentina cerró el libro y acarició su frente. Sí. Mucho. Pero el miedo no me detuvo. Porque tú estabas esperándome. Luna cerró los ojos en paz. Todo parecía calmo. Pero Valentina sabía que aún quedaba una última pieza suelta. No por necesidad. No por revancha. Sino por cierre. Pidió una visita al penal. La solicitud fue aprobada sin mayores trabas. Nadie entendía por qué la mujer que había denunciado una red entera de corrupción y tráfico médico quería ver al hombre que intentó usar a su hija como ficha de chantaje. Pero no lo hacía por él. Lo hacía por ella. Ese día se vistió con ropa sencilla. Sin maquillaje. Llevaba el cabello suelto y el bastón bien firme. Cuando cruzó los pasillos del penal, sintió el olor húmedo del encierro. Cada paso la conectaba con un pasado que no le pertenecía más. Julián estaba sentado en una mesa de metal,
con las manos esposadas. Había perdido peso, tenía la piel grisácea, y los ojos apagados. Al verla, se quedó inmóvil. No supo si levantarse, si hablar, si bajar la mirada. Valentina se sentó frente a él. No hubo saludo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó él con voz ronca. Porque no quiero llevarte más conmigo. ¿Perdón? Te traje por años dentro de mí. Como una sombra. Como una herida. Y eso se acabó. Hoy vine a dejarte aquí, donde perteneces. Julián bajó la cabeza. Tienes razón, no hay excusas. Lo arruiné todo. No vine a escucharte justificarte. Ni a entenderte. Vine a liberarme. Él tragó saliva. Luna, ¿está bien? Mucho mejor que tú. ¿Sabe lo que hice? Sabe que su padre eligió el camino equivocado. Sabe que su madre eligió no odiar. Pero también sabe que hay consecuencias. No lo olvidará. Como yo tampoco. Pero ya no me duele. Julián levantó la mirada. Por un instante, pareció el hombre que una vez fue. Solo por un instante. ¿Algún día me perdonarás? Valentina se levantó. Ya lo hice. No por ti. Por mí. Él la miró irse sin decir nada más. Sabía que era la última vez. Valentina salió del penal con una sensación extraña. No era alivio. No era tristeza. Era silencio. El tipo de silencio que llega cuando por fin dejas de cargar con lo que no te corresponde. Lucas la esperaba afuera, apoyado en el auto. Al verla, le abrió la puerta sin hablar. Sabía que no era necesario. Mientras regresaban a casa, el cielo se tornó naranja. El sol bajaba lento, como si también quisiera presenciar el final. Valentina miró por la ventana. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó, que el dolor no avisa. Te golpea y te cambia. Y tú decides si ese cambio te destruye o te transforma. Lucas asintió. Y tú elegiste transformarte. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que soy. A reconstruirme. En la entrada de su casa, Luna los esperaba con una flor en la mano. Era pequeña, mal cortada, pero hermosa. Es para ti, mamá. Porque eres fuerte como un árbol. Valentina se agachó con esfuerzo, tomó la flor, y abrazó a su hija. Y tú eres mi raíz. La imagen de ambas fundidas en un abrazo mientras el sol desaparecía detrás de ella se convirtió en símbolo. De resistencia. De dignidad. De amor que no se rompe. Porque la discapacidad no siempre está en el cuerpo. A veces, está en los corazones incapaces de amar, en las mentes incapaces de aceptar, y en los ojos que no ven más allá del sufrimiento ajeno. Y Valentina, contra todo, aprendió a ver. Y decidió vivir. Y lo hizo de pie. Con bastón. Con cicatrices. Pero de pie. Siempre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Valentina Ramírez, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.